Hola, buenos días amigos y amigas de YouTube. Hoy le venimos trayendo un tema muy importante que es la filosofía cristiana medieval. Nosotros somos de la Universidad Popular de La Chontalpa. Mi nombre es Ángel Ignacio Contreras Dios y mi compañero Nemorio Pérez Ocaña. Y le venimos trayendo un tema muy importante de la filosofía cristiana. Por primer tema tenemos el primer periodo, que sería que como primer tema tenemos el primer periodo de la filosofía cristiana medieval, que abarca la alta edad media de los siglos 6 y 7. Comprende que las raíces lejanas de la filosofía medieval de los iniciadores de las escolásticas Boecio en 480 a 524 a.C. por sus comentarios de la categoría y de la interpretación de Aristóteles, y sobre todo por su consideración de la filosofía, una página en la cual que aparece en los grados del margen. Puede considerarse el inicio de la tradición europea latina de transmisión cultural griega, autor también que la obra tecnológica como el Trinitate y de la fe católica. La prefigura de lo que será en su mayoría de los filósofos medievales latinos, filósofos y teólogos en un tiempo al que se debe el comienzo de las discusiones que entretuvo y comprometió a todas las generaciones sucesivas de escolásticos. La disputa de las universidades, que también como autor de los distintos que Reidigen hizo famosa entre ser y entre. Llega la muerte de Boecio, último de los romanos, que se impone de la Roma de oposición de la filosofía que ya hizo evidente Justiniano con el decreto de cierre en 529 de la escuela filosofía de Antanas, con el dominio de los emperadores bizantinos sobre Roma, España y norte de África. Desaparece la figura filosófica de la vida pública, a excepciones de monjes y cazadores. La época inmediata que sigue el dominio bizantino de Occidente, tras la conquista de Italia por los lombardos, la organización de los reinos visigodos en España y la unificación de los reinos galos por los francos, y la filosofía y el saber continúan ausentes en la sociedad. Solo los monasterios esparcidos por toda Europa, que se defienden con la fuerza a partir de los restos de cultura que por aquella época que se ha separado ya totalmente del mundo griego. En ellos se cultivan los rudimientos de la filosofía que se desarrolla crecientemente a la sombra de la teología. Uno de sus temas es sobre la creencia de Dios. La mayor parte de la filosofía medieval estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad o supremo. A la lógica, Aristóteles, el argumento antológico como principales métodos para habilitar las respuestas, y ellos se encargaban de leer libros, textos, para demostrar que Dios sí existía. La lógica aristotélica. Siendo Aristóteles un defensor de la lógica como método para aproximarse a la ciencia y a la filosofía, fue muy natural para los filósofos medievales plantear la lógica aristotélica clásica como una vía legítima para responder a las inquietudes que la época planeaba. Según este método, el aprendizaje de ciertos conjuntos de ciclóminos permitía conectar un sujeto y un objeto a manera correcta, para tanto sería una herramienta útil para generar conocimiento. Una de las características de la filosofía medieval estuvo fuertemente marcada
por planteamientos de orden divino. La Biblia entonces se convirtió en el principal fuente de respuestas a esas inquietudes. Sin embargo, los libros sagrados del Islam y el budismo también jugaron un papel esencial en la interpretación de cuestiones religiosas. La religión era uno de los principales en la filosofía medieval. Etapas de la filosofía medieval. Existen dos grandes periodos de la filosofía medieval: la patrística y la escolástica. La primera, patrística, corresponde a la etapa primaria en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso, principalmente cristiano. Uno de los más destacados representantes de este periodo fue San Agustín, que desarrolló una corriente que hoy en día se conoce como neoplatismo y que puede resumirse como la interpretación de la obra de Platón bajo la óptica cristiana. Otro sería la escolástica. En esa etapa, que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XVI, se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Surge con